Reciban el saludo respectivo. Soy Angie Juliana Avellaneda Gómez, estudiante del quinto ciclo de medicina de la UPLA. Voy a ser la expositora en esta ocasión del grupo 1 de la sección B3 de farmacología. El tema a tratar hoy en este seminario es canales de calcio, tipos y rol biológico. La agenda será la siguiente. Hablaremos de la definición, tipos de canales de calcio, importancia y rol biológico, diferencia de los tipos de calcio, análisis de caso clínico y conclusiones. Bueno, definición. Los canales de calcio son un grupo de proteínas integrales de membrana que se caracterizan por tener un poro acuoso que atraviesa la totalidad de la bicapa lipídica. Estas proteínas proporcionan una vía para que los iones de calcio puedan ingresar al interior celular y puedan activar rutas de señalización intracelular. Los canales se caracterizan por ser altamente selectivos y también por su fluctuar entre el estado abierto, cerrado e inactivo. Estos se abren solo en respuesta a un estímulo específico, que puede ser un cambio de voltaje a través de membrana, la unión de un ligando específico o incluso estímulos físicos, como pH o variaciones en la temperatura. Como podemos visualizar en este gráfico, está un sistema de clasificación general de estos canales, los cuales se van a agrupar en 3 clases diferentes. Tenemos al calcio operados por receptor, o ROCC por sus siglas en inglés. También tenemos a los canales activados por parámetros físicos, o TRP por sus siglas en inglés, y canales de calcio dependientes de voltaje, o VDCCs por sus siglas en inglés. Este último va a tener subtipos, los cuales son T, L, N, P, Q y R. Las estructuras de estos canales los hace importantes blancos terapéuticos y por ello se debe de entender las diferentes componentes moleculares que participan en la regulación de su actividad, como también su relación con las vías de señalización celular que permitirá proponer nuevos potenciales y puntos de acción farmacológicas. Ya. Proseguimos con los tipos de canales de calcio y cómo funciona en la célula. Los canales iónicos regulados por ligandos se abren en respuesta a cambios en el potencial eléctrico a través de la membrana plasmática e intervienen en la transmisión de impulsos eléctricos, generando potenciales de acción debido a los cambios en la diferencia de cargas eléctricas en ambos lados de la membrana. La principal función es la generación de potenciales de acción y su propagación del canal de calcio, que promueve la fusión de la membrana a la vesícula sináptica con la membrana terminal del axón en la neurona. Y así estimula la liberación de acetilcolina a la hendidura sináptica por un mecanismo de exocitosis. Los canales de calcio con voltaje dependientes, ¿no? Acá podemos ver una tabla donde se encuentran los tipos, su localización y el funcionamiento en la célula. Por ejemplo, los canales de calcio tipo T se localizan en el músculo esquelético, músculo cardíaco y neuronas. Su funcionamiento en la célula es que va a ayudar en la actividad rítmica, o también conocido como el marcapasos. También va a colaborar con la entrada de calcio a proteínas negativas. Mientras que los canales de calcio tipo L se encuentran en el músculo esquelético, músculo cardíaco, células endocrinas, neuronas y retina. Su funcionamiento en la célula va a ayudar a controlar lo que es la secreción de neurotransmisores y mecanismos de acoplamiento de excitación en las células neuroendocrinas. Los canales de calcio tipo N, P, Q y R se localizan en las neuronas, siendo su funcionamiento en la célula la generación de actividades intrínsecas, como también la modulación de la actividad neuronal, la liberación de neurotransmisores y liberación de glutamatergica. La importancia biológica de los canales de calcio. Estos canales tienen funciones importantes en el organismo, ya que el calcio es uno de los principales mensajeros celulares.
y estos están implicados en numerosas vías de señalización, los que regulan procesos como secreción, contracción, proliferación y apoptosis. En condiciones fisiológicas, las concentraciones de calcio citoplasmático se encuentran en bajas concentraciones, que van a ser alrededor de 100 nanómetros, y la concentración de calcio se va a mantener constante debido a las bombas de calcio. Un sistema adicional de transporte lo va a constituir el intercambio de sodio-calcio. La acción extracelular de hormonas y neurotransmisores que genera un rápido aumento en la concentración de calcio en el citosol celular, este incremento va a modular la actividad de proteínas como calmodulina, troponina C, calpaínas y otras proteínas de unión al calcio. Ya. Ahora vamos a ver las diferencias de los tipos funcionales de calcio. Tenemos acá el calcio en la concentración muscular, donde el ion de calcio va a ser un regulador fisiológico clave para la contracción muscular en el músculo esquelético y cardíaco. El proceso se inicia con la llegada de un impulso nervioso que lleva a la activación de los canales de calcio dependientes de voltaje. La concentración de calcio citosólico es suficiente para influir en la interacción de las proteínas contractiles de actina, miosina, tropomiosina y troponina. La relajación muscular se produce por disminución de los niveles de calcio, mientras que la contracción muscular se produce por el aumento de los niveles de calcio. Prosiguiendo, tenemos lo que es el calcio en la neurotransmisión y la liberación de neurotransmisores por medios de procesos de excitocitosis. Es un proceso dependiente del calcio en el que intervienen o se puede decir que intervienen, es un proceso dependiente del calcio, y a nivel citoplasmático se activa la calmodulina por la unión de calcio formando el complejo calcio-calmodulina, lo cual activa una cascada de señalización, los cuales conducen a la liberación de neurotransmisores. El calcio en la secreción hormonal. ¿No? Acá va a ingresar lo que es el calcio, va a activar la función de las vesículas secretorias que van a contener insulina. El calcio en potenciales de acción cardíacos. El ciclo cardíaco se encuentra controlado por variaciones en la concentración citosólica de calcio, que incrementa durante la sístole y disminuye durante la diástole. El calcio contribuye a la génesis de potencial de acción, y existen potenciales rápidos o dependientes de sodio o lentos dependientes de calcio. En ambos tipos de potenciales, la respuesta eléctrica depende del ingreso de calcio a la célula. En el primero de ellos, el calcio es importante para la fase 2 del potencial, y en el segundo caso lo es para la fase 0. A continuación presentamos un caso clínico. Viene a consulta un paciente masculino de 50 años, se presenta por el seguimiento de su hipertensión. Él está manteniendo una dieta baja en sodio, hace ejercicios regularmente y toma metoprolol al máximo de dosis y no está tomando otros medicamentos. Como se puede apreciar en el examen, su presión arterial va a permanecer elevada a 150 con 100 milímetros de mercurio, y su examen es por lo demás anódino. Y por ello se decide agregar un diurético tiacídico a su régimen. Ya. La correlación clínica de este caso. Los diuréticos tiacídicos son los agentes de primera línea recomendados para la mayoría de las personas con hipertensión y se utilizan con frecuencia en combinación con otras clases de antihipertensivos, ¿no? Por ejemplo, la tiacidaz inhibe la reabsorción activa de sodio, y esto provoca un aumento en la secreción de sodio, cloro y potasio. También reducen lo que es la excreción de calcio al aumentar su absorción. La excreción de sodio y agua va a reducir el volumen intravascular y contribuye a su efecto antihipertensivo. Las tiacidas se usan como agentes únicos, principalmente en la hipertensión leve a moderada, y a menudo se agregan como agentes secundarios cuando otros medicamentos por sí solos no pueden controlar la hipertensión de un paciente. Las anomalías electrolíticas causadas por las tiacidas pueden ser clínicamente importantes.
¿no? Por ejemplo, acá tenemos la hipopotasemia, que ocurre con frecuencia, especialmente cuando se usan dosis más altas de tiazidas. Y se debe de instruir a los pacientes para que sigan una dieta alta en potasio y con frecuencia requieren suplementos de potasio. Las tiazidas también pueden elevar los niveles séricos de ácido úrico, lo que puede precipitar la gota en personas susceptibles. Discusión. Bueno, hay 12 clases principales de medicamentos que se usan como antihipertensivos orales y estos incluyen medicamentos que actúan centralmente y aquellos que funcionan en la periferia. Los fármacos antihipertensivos pueden causar relajación del músculo liso vascular, como también reducción del volumen vascular o disminución del gasto cardíaco. Esto se logra al disminuir el calcio en las células del músculo liso vascular o al reducir la reabsorción de sodio en el riñón. Este enfoque conservador se basa en datos que respaldan el hecho de que estos agentes disminuyen la morbilidad y la mortalidad en los ensayos clínicos. Los otros agentes que deben de considerarse para la monoterapia inicial incluyen los bloqueadores beta, los inhibidores del sistema renina-angiotensina, ya sean inhibidores de la ECA o ARB. También tenemos a las antagonistas de receptores adrenérgicos, los antagonistas de los canales de calcio y vasodilatadores arteriales. Bueno, entonces se ha demostrado que todos estos reducen la presión arterial entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Resultados. Se puede ver que los canales de calcio son de mucha utilidad e importancia en el organismo para la regulación del funcionamiento celular. También se considera que los canales de calcio servirán para el funcionamiento de órganos vitales, como es la transmisión del impulso nervioso, potenciador cardíaco, acción muscular y secreción hormonal. Conclusiones. Se puede concluir que el correcto funcionamiento de los canales de calcio son de vital importancia y el mantenimiento de niveles adecuados del calcio en el organismo es fundamental. A nivel farmacológico, se puede ver que la mayoría se utiliza para actuar de bloqueadores de estos canales para evitar su accionar en el organismo. Muchas gracias, espero que les haya servido este seminario.